faltaría hablar de lo de las manos de Perón, ¿no? Que es todo otro Que tema. otro Se tema podría hacer un programa. tremendísimo. Ya casi que das un anticipo, un spoiler cuando contaste la anécdota. Lo de, sí, lo de Licho Gelli. Sí. Y bueno, hay un libro muy interesante de dos autores argentinos que se llama La Segunda Muerte. Los autores son David Cox y Damián Nabot, que esta es la reescritura de un libro que habían escrito en el 97, que se llamaba La Otra Muerte. La Segunda Muerte es del 2000, ya les digo, 2004 creo. Y está muy bueno. A mí me parece impresionante cuánta fantasía hay alrededor de la figura de Perón e incluso del peronismo, ¿no? Es como, a ver, si uno recorre la filmografía tenés, por ejemplo, argentina, la simple fantasía popular, ¿no? De Perón y Evita como santos. Sí, mi o abuelo Maradona, tenía Perón. una foto de Perón y de Evita al lado de la cama como si fuera quien tiene a San Cayetano y a la Virgen, o sea, es una cosa religiosa prácticamente. La pregunta del vamos al extremo millón. de verlo ya como algo, como dioses paganos, de esta especie de neofascismo, neonazismo raro, ¿no? De esta gente. La pregunta para mí es cuánto de esto ha sido planificado o cuánto son cosas que pasan naturalmente por la tendencia, digamos. Yo creo que el peronismo trascendió a Perón y a Evita. O sea, eso seguro. Para mí eso es innegable, ¿no? Sí. Es como que imposible de... O sea, son figuras que quedan ahí. Pero ¿cuánto hay una intención de algunos como líderes? esos dioses paganos o cómo trasciende? No, que sigue viviendo en la gente de otra forma, o sea, como que cada uno va reconstruyendo el mito peronista para personalmente, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Están hechizados, usted dice que el hechizo ha perdurado. Claro, hablemos. Hay un sigil atrás de eso. Hay una especie de, aunque sea una intención de que eso resuena arquetípicamente o pasa porque pasa. Claro. O 50 y 50. Yo quiero saber la opinión de usted. Yo me pregunto Yo no como sé. extranjero también cómo veo... A ver, da uno, opinión del extranjero. A ver, opinión del extranjero. No entiendo un pingo así cómo funciona. Me parece que tiene que ser así una cosa así de brujos y de... No, esto es... Mira, José Mandingo. No dijo nada. José Mandingo peronista. Yo creo que funciona como una manipulación de lo que es la cosa más vulnerable de las personas, ¿no? Que es la fe. Pero es algo coaptado. Mi pregunta es esta, la vez de nuevo. ¿Es algo coaptado? Pero ¿cuál es la fe? ¿O es algo...? Yo no he visto esta fe... porque es fe en otras cosas. Otra fe. Pero es fe en otras cosas. Por eso, fe en otras cosas. A ver, Sirio. ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí, adelante. Mira, hablando de sigilos que vos decís, sería un sigilo, esto sería, habría una matriz numérica, algo raro ahí detrás, como para, no sé, impulsar una especie de trabajo mágico. Yo no sé de parte del peronismo, pero sé que de parte de algunos, por ejemplo, los que cortaron las manos de Perón, algo de eso. Te pongo un ejemplo. Pero nosotros estamos del otro lado o no, entonces nos hacemos... Estamos del otro lado, obviamente, ¿no? Te leo la carta que enviaron cuando cortaron las manos de Perón. Dale, porfa, eso me interesa. Mirá, primero que fue junio 23. ¡Ah, Ahí mierda! el 23, llamen al tío Robert Anton Wilson. Salveris. Junio 23 de 1987. Ahora, acuérdense de esa fecha. Sí. Por la presente, llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual pertenezco procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el teniente general Juan Domingo Perón, en la bóveda ubicada en el cementerio de la Chacarita, cito en esta, por ahora capital federal. Eso es una referencia a cuando Alfonsín quiso cambiar la capital a 10. Hallándose mano y anillo, sable del nombrado a buen recaudo y por ende en nuestro poder. Trataré de ser breve, explicar los motivos de dicha acción En el año 1973, ¿recuerdan lo de Shelley? El general Perón contrajo por
servicios que posteriormente le fueron prestados la deuda de $8 millones, Ah, mierda. la cual posteriormente nunca abonó, al igual que sus posteriores sucesores políticos. Perdón que te Por lo interrumpa. ¿Sabemos de cuáles son los servicios? Y suponemos que habla de Shelley. Shelley le llevó el cuerpo de Vita Ese sería el servicio. y a cambio le quería dar, ¿te acordás la concesión comercial de Argentina? Claro, eran en Europa? negocios que Exacto. no fueron llevados a cabo. Claro. Después en realidad sí, pero bueno, nadie tenía por qué saberlo. ¿No es cierto? Que sus posteriores sucesores políticos, por lo tanto, esa es la suma que exigimos por la restitución de sus manos. Y acá viene la parte más jugosa, tal vez. Somos conscientes de que nos enfrentamos a todo el país, a todas las fuerzas de seguridad, policiales y diversos organismos de inteligencia con los que cuenta el Estado, como también lo somos de no cumplir con lo reclamado o ante cualquier eventualidad desfavorables a nuestros intereses, dichos restos serán destruidos o pulverizados, lo que dejará a tal ilustre prócer incompleto para toda la eternidad, al igual que el museo que piensan erigirle. Y la firma es Hermes o Hermes Yay y los 13. Mierda. Bueno, ahora, estos dos autores hablan un poco, ¿no? De acá, sacan un par de cosas. Dicen, bueno, primero, que los tipos tienen un dato muy insider, y que es aquella mención al museo que pensaban erigirle. No mucha gente sabía de la idea de erigir un museo a Perón. Estábamos hablando en tiempos radicales, ¿no? En el año 1987, y por lo tanto quería decir que esta persona tenía conocimiento, tenía digamos una cierta llegada con el entorno del justicialismo. Hermes Yay y los 13 eran los años que se cumplían ese año, en 1987, de la muerte de Perón. Así que estamos hablando de vuelta de matrices de números, ¿no? Ahí. Sí, alta Y numerología. Hermes Yay ahora lo vamos a ver, pero hay un par de cosas más. Esta gente supuestamente entró en el cementerio, rompieron una claraboya para disimular, pero en realidad entraron con llaves. Y cortaron con una motosierra. Sí, cortaron con una sierra eléctrica las manos Sí. de Perón. Como prueba mandaron un poema que había dejado Isabel en su vuelta. Ah, que lo del cortaron exilio, en pedazos, ¿no? cortaron en 2 pedazos y uno se lo mandaron de vuelta. Acá otro personaje que vuelve a aparecer, a Leónidas Saadi, que había sido, lo habíamos mencionado hace un poquito, y a ¿quién más era? Leónidas Saadi era uno y el otro, eran los dos cabezas, digamos, del partido justicialista en ese momento. Ahora, bueno, esta es una cuestión súper interesante lo de las manos de Perón, pero ya les digo, daría para hacer todo un programa especial. ¿Hay alguna hipótesis debe haber, de quiénes han sido, de por qué lado viene? Sí. ¿Es interno Sí, o es de afuera? ¿Tiene Sí, que ver sí. con la saga Pidue de alguna manera o nada que ver? Sí, también. En el momento hubo 10.000 hipótesis, Claro, ¿no? sí. Uno decía que eran los mismos peronistas que estaban como victimizando en ese momento, que había un Que habían sido los radical. montoneros, Otros que decían- habían sido los... Otros decían, claro, sí, que eran los radicales, otros decían que era la PDU, que había sido López Rega. López Rega estaba en Cana en ese momento. Bueno, había un montón de hipótesis dando vuelta. El encargado del caso fue el juez Jaime Farsuau, que tuvo más o menos unas 1.000 amenazas telefónicas, y en ese momento era un momento, no sé si recuerdan, pero muy convulso, había bombas casi todos los días. Acá cuentan los autores que en ese mismo mes, en junio, hubo al menos unas 33 bombas. Habían ¿Qué puesto, año ¿no? fue, Y todo esto era Sirius? debido a la mano de obra desocupada, ¿no? Que siempre le llaman, que había quedado del ejército. Sí. El ejército ponía presión para que el gobierno democrático no enjuiciara a los genocidas. militares en general, ¿no? Y había un montón de servicios de inteligencia pululando por ahí. Suelto, dando todo el vuelta, ejército. que habían quedado sin laburo, sin gente que torturar. Claro, exactamente. Ahora bien, probablemente la mano de obra que realizó el trabajo de lo de Perón haya sido
¿no es cierto? Esta gente, mano de obra desocupada. Es más, Inteligencia. apuntan mucho a un batallón especial, ¿no? Que era el 601, creo. Acá por lo menos lo mencionan bastante los autores, que también, porque de alguna manera, digamos que dejaron algunas trazas de lo que habían hecho, ¿no? Lo que no se sabe tanto es que hubo un par de muertes alrededor de esto de las manos, ¿no? El 17 de abril del 87, 2 meses antes del robo, un tal Luis Paulino Labaño, que era sereno del cementerio ahí de Chacarita, fue golpeado brutalmente, le robaron las llaves y quedó en coma y al poco tiempo falleció. Una mujer llamada María Carmen Melo, que era una mujer que le llevaba casi todos los días flores a la tumba de Perón, también la golpearon hasta matarla. Una mujer policía que trabajaba para la inteligencia, estaba disfrazada de vendedora de flores frente al cementerio, la atropellaron, la atropelló una camioneta y huyó la camioneta. Sí. El mismo juez, Jaime Farsuau, falleció el 22 de noviembre de 1988. Perdió los frenos, estaba Casi viajando al 23. sur con un amante. Casi Con 23. un amante. Perdió los frenos, se perdió el control del auto, el auto se incendió, pero el tanque de nafta quedó intacto. Todo Una raro. cosa muy flaca, ¿no? Todo raro. Las carpetas con los folios de la investigación desaparecieron. Un tal Pirker, que era el encargado de la policía, murió de un ataque al corazón en la oficina y también le desaparecieron los legajos del caso. Zunino, que era otro de los policías que estaba encargado del caso, le pegaron un balazo pero no lo mataron. Le pegaron un balazo en el medio de la cabeza. Lo que pasa es que tenía unos lentes con un marco de metal y la bala medio Rebotó. se le hundió rebotó, le hundió el lente en la frente y rebotó. O sea que fíjense que es algo totalmente sistemático para que no se supiera. Para borrar todo posible testigo, todo involucrado en el tema. Y para mí eso, o sea, tiene la bandera ahí de la PDUE. Sí, no, eso era seguro. Muy probable. Sí, había visto también, hablando de cómo apareció colgado Italo Calvi, o cómo muchos miembros de estos ejércitos secretos Stay Behind, del cual era uno parte Gladio, cada vez que pillaban uno y tenía toda la intención de hablar, aparecía misteriosamente colgado en su celda. Y le ponían piedritas en los bolsillos también, sí, que era como algo muy masónico, ¿no? Sí. Plata y piedra. Otra cosa que llama la atención de la carta, porque uno dice, bueno, estas cosas de reventar gente lo puede hacer, digamos, cualquier sicario, mafia, ¿no? Sí. Bueno, precisamente por el corte de las manos también tiene como una especie de significado masónico, ¿no? Y también tiene un significado esotérico en el sentido de que dejar incompleto un cadáver es como... Aparte eran las manos, ¿no? Las manos que supuestamente canalizaban energías cósmicas. Lo explican un poco acá los autores a su manera, con lo de Hermes. No, con lo de Hermes no estoy muy de acuerdo porque hablan de que Hermes decía que era el que juzgaba las almas, y yo no lo veo así. Para mí Hermes era el psicopompo, ¿no? El que acompañaba las almas al Hades, ¿no? Sí. Y ahora, Hermes Yai. Yai es un nombre egipcio que aparece en un... No es muy conocido, no es exactamente lo más conocido. Sí, yo lo busqué a eso de ahí y no encontré tampoco. Está en un papiro, me parece. A ver si lo comienzo, perdido el libro. Está en un papiro de estos coptos, ¿no? Que tienen esta mezcla helénica y egipcia y también con cuestiones hebreas, ¿no? Que se llama magia o griega o greco-egipcia, ¿no? Sí. Y supuestamente acá hay un jeroglífico que es traducido con las letras Yai y dice lo siguiente: más profundo que la muerte, yo destruyo el alma en su propia cáscara. De esta manera, tú nunca llegarás. Sentenciaba Yai, que es una especie de divinidad, ¿no? Egipcia, en el diálogo con el cuerpo, que sin consuelo marchaba condenado hacia el lugar donde arden los corazones. Era similar a esto de Amit, aquel devorador de almas, ¿no? Que
en el juicio, en la psicostasia, que es donde pesan las almas, está Anubis pesando las almas, Tot escribiendo, que Tot sería Hermes también, ¿no? Y se ponía el corazón y una pluma, ¿no? Y acá sería Yai, en esta versión copta, que es como un poco más moderna, ¿no? Ya del siglo, tal vez, el siglo I después de Cristo, es Yai el que No permite la entrada. Devorador de almas, claro. Ahora, esto es muy sofisticado, no lo conoce cualquiera. Es más, Es yo tremendo, de hecho sí. mucha idea de Yai no tenía. Y vos me vas a decir que estos tipos del Escuadrón 601 tenían tanto conocimiento de Tenían papiro, tanta biblioteca que esotérica. capaz que sí. ni siquiera estaba traducido al español, ¿viste? Claro. Por ahí había cosas en italiano y eso. Por eso, muchos apuntan hacia Licio Gelli, ¿no? Sí, sí. Que era un tipo que sí, tenía esa fineza tal vez como para escribir algo así. Y los 13 se pueden determinar como que eran 13 años de que se cumplía de la muerte de Perón, pero también son las 12 horas que pasa el alma del difunto en el Duat, más la número 13 que es cuando pasa más allá, ¿no? Cuando, Ajá. que de hecho el libro de los muertos egipcios se llama el libro de la salida del alma a la luz del día. Que es como Y la esa es hora la hora del limbo, una cosa así. Exacto, claro, es la hora número 13. Pasa toda la noche, digamos, hace el recorrido por el inframundo hasta que sale, ¿no? Renacido como y va a Entonces- vivir entre los dioses, depende. Lo van a dejar a Parte Perón del mito. en la hora del limbo atascado para siempre. Claro, esa es un poco la idea, ¿no? De destruir su viaje a la eternidad, una cosa así. Y esa también un poco la conclusión que llegan acá Cox y Nebot, ¿no? Que me parece interesante. Hicieron, yo creo que el libro, bueno, no he dejado mucho espacio para esto de las manos, pero el libro es realmente fascinante. Fascinante. Y también las conexiones que había entre la PDU y la inteligencia de Sí. acá, de la Argentina, de la CIDE, y eso, tremendo. Bueno, tiene que ver con el tema guerra mágica de alguna manera, ¿no? Todo, si uno tuviese que hacer así la definición. Sí, Independientemente de lo que uno crea o no crea, es Sí. como, digamos que hay gente en el ámbito de la política o como quiera llamarlo, que sí creen en esas cosas y que hacen una diferencia. No Vaya, solo que fíjate lo que creen, hicieron ¿no? con el cadáver de Perón, con el cadáver de Evita, un ensañamiento terrible, o sea, a ver, y ellos se creen que son los buenos, o sea, porque ellos dicen, no, estos son una porquería, y agarran el cadáver y le cortan las manos, la otra no Bueno, sabe qué. ese es otro ¿Sabes? tema, ¿no? Como que siempre todos se creen que son los buenos. Sí, todos se creen que son los buenos. Ah, y me faltó mencionar que otro cadáver que fue profanado fue el del hermano de Evita, el de Juan, Juan. Duarte. A Juan Duarte le cortaron la cabeza, pero en realidad le cortaron la cabeza, había un tipo que la tenía en su escritorio, era para demostrar que no se había suicidado, que lo habían suicidado, digamos. Mirá vos. Eh, Pero bueno, es toda una obviamente historia, ¿no? la- ¿La Necrofílica. cabeza de dónde? Ah, es la cabeza de dónde. Hay toda una historia de necrofilia tremenda también, ¿no? Esa otra cabeza me parece que ya la había perdido Juan Duarte porque creo que si no tenía sífilis o una de esas cosas. Se le había caído pegado en el sola.